Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Madián era una región geográfica. Jetro era un sacerdote del Señor en Madián, y era el suegro de Moisés. Moisés llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, a un lugar de adoración al Señor, al Sinaí, el monte de Dios. Se lo repito. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Este versículo 1 del capítulo 3 de Éxodo es el inicio, es el nacimiento, es el origen, es el génesis de una de las glorias más grandes que el Señor ha mostrado al ser humano. Y lo que me sorprende es que toda la historia de lo que Dios quiso construir y formar y llevar a cabo para usted y para mí tomó sentido en este versículo. Todo lo que Dios tenía preparado tuvo fuerza, tuvo un renacimiento en este versículo. O sea, usted y yo no hubiéramos conocido de Jesús si este versículo no sucede, si este episodio no sucede. Y lo que sucede en este versículo es ese día en que Moisés decide Moisés, como pastor de las ovejas de su suegro, salir ese día con su rebaño y llevarlo en su travesía diaria para darle alimento, para pastorearles, para que el rebaño se esparciera y caminara un poco, ejercitara. Y la Biblia dice que Moisés llevó el rebaño al corazón del desierto. O sea, Moisés tomó la decisión ese día de tomar el rebaño del cual estaba a cargo y emprende un camino para llevarlos ese día al centro del desierto, al lugar más adentro del desierto, en el Sinaí. Y ahí está Moisés con el rebaño apacentando las ovejas de su suegro en el desierto. Y de las cosas más grandes que encontramos en la Biblia, las cosas más gloriosas que encontramos en la Biblia, tienen un inicio, curiosamente, en el desierto. Y hoy yo quiero hablarle acerca de la escuela del desierto. Esa escuela que Dios prepara en el desierto. Porque lo más glorioso que sucede muchas veces en la vida del ser humano comienza en un lugar como el desierto. Lo más glorioso que Moisés estuvo a punto de ver con sus ojos y que estuvo a punto de contemplar en lo que Dios haría, comenzó ese día en el desierto. Ese día en el desierto fue cuando la zarza se prendió en fuego y Dios habló a Moisés y le dijo: tengo plan de libertad para mi pueblo. Ese día en el desierto. Curiosamente, cuando Jesús cumple 30 años de edad, Jesús sabe que está listo para hacer en esta tierra lo que Dios su Padre había preparado para él que hiciera, para mostrarse como el Hijo de Dios,
para mostrar la gloria más grande que este mundo había visto antes. Y la Biblia dice que Jesús se acerca a Juan y Juan lo bautiza. E inmediatamente la Biblia dice que el Espíritu de Dios, pastoreando a Jesús, siendo hombre, lo lleva al desierto. Y en el desierto, 40 días, Jesús se somete a Dios, se rinde al Señor. En el desierto, Jesús fue preparado para las cosas más gloriosas que mañana el mundo entero vería. Nada había sucedido con Jesús que el mundo pudiera verlo como el Señor de señores hasta antes del desierto. Nada había sucedido de extraordinario con la vida de Moisés hasta que el Señor lo encuentra en el desierto. El desierto, geográficamente hablando, es un lugar inhóspito, un lugar de muerte, un lugar de dificultad, un lugar de agonía, un lugar de hambre, un lugar de sed. El desierto es un lugar que muchas veces asusta y trae sufrimiento. El desierto no es un lugar de bonanza, no es un lugar de deleite. El desierto no es un lugar donde la gente planifica casarse. El desierto no es un lugar para planificar unos 15 años o un cumpleaños o una fiesta de lo que sea. Nadie piensa en el desierto cuando quiere disfrutar un poco su vida. El desierto es un lugar difícil de vivir, difícil de permanecer, difícil de atravesar, difícil de estar. Así es el desierto. Y lo curioso es que como seres humanos también experimentamos momentos de la vida, temporadas de la vida desérticas, de desierto, que aunque geográficamente no estamos caminando, viviendo, estando, atravesando necesariamente un desierto, estamos atravesando momentos de dificultad, de dolor, de sequía, de hambre, de dificultad, de ansiedad, de desesperación, de angustia, exactamente como es el desierto. El Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, usa a Moisés para sacarlo de Egipto y lo lleva nada más y nada menos que camino a la tierra prometida. El Señor le dice a Moisés: Moisés, prepárate porque tengo plan, quiero cumplir el plan. Tengo un sueño con mi pueblo, tengo un anhelo en mi corazón de bendecir a mi pueblo. Prepárate porque te he escogido para sacar a mi pueblo de ser esclavo en Egipto y llevarlos a la tierra que le prometí a tus antepasados. Quiero llevarles a la tierra donde fluye leche, donde fluye miel, donde hay bendición, tierra que llamarán su tierra. Pero lo que ni Moisés ni el pueblo sabía era que el Señor tenía preparada una ruta para llevar al pueblo a la tierra prometida. Una ruta que obligadamente tenía que pasar por el desierto. $40 años en el desierto. ¿Cuántas cosas el Señor tiene preparadas para su vida? ¿Cuántas cosas el Señor ha diseñado para su vida y para la mía? ¿Cuántas cosas usted sabe porque usted dice: pastor, a mí el Señor me ha dicho lo que va a hacer conmigo? ¡Qué lindo! A mí el Señor me ha prometido su bendición. A mí el Señor me ha hablado en sueños de todo lo que va a suceder con mi vida para bendición. ¡Maravilloso!
Pero yo vengo a decirle hoy, a la luz de la palabra de mi Dios, hay una escuela que el Señor ha preparado para que aquel que va a recibir la bendición, para que aquel que va a ver lo glorioso de Dios, tenga que graduarse. La escuela del desierto. La escuela de las dificultades, de los momentos de dolor, de los momentos de dificultad, de los momentos de sequía, de hambre, de ansiedad, de donde sentimos que no hay salida. De esa escuela el Señor quiere que nosotros nos graduemos. Yo le he llamado la escuela del desierto. Y Moisés con el pueblo de Israel nos dejan una lección de 40 años para aprender todo lo que sucede y todo lo que Dios hace en la escuela del desierto. La preparación para las cosas gloriosas que Dios tiene preparado para usted y para mí, amada iglesia, amado hermano, pasan por el desierto. Yo no tengo la intención hoy de engañarle. No tengo la intención hoy de falsamente ilusionarle. Yo tengo que recordarle a usted y decirle de parte del Señor: ¿quiere ver la gloria de Dios en su vida? ¿Está preparada para ver la gloria de Dios en su vida? Entonces, si ya está anotado en la escuela del desierto, tiene que graduarse bien. Y si no está anotado todavía, prepárese. Porque la gloria de Dios, las cosas más gloriosas del Señor, pasan por el desierto. Cuando Jesús caminaba por la tierra, hacía milagros. Le hablaba al paralítico y caminaba. Le hablaba al muerto y resucitaba. Al que todo mundo menospreciaba, Jesús le perdonaba sus pecados, le abrazaba y le amaba. Pero eso no sucedió por arte de magia. Se graduó del desierto. Soportó al diablo 3 veces venir y decirle: dame la gloria a mí, dame la gloria a mí, ríndete delante de mí y verás lo que yo voy a hacer contigo. Jesús tuvo que soportar 40 días en el desierto, en ayuno y en oración. Moisés se encontró con Dios en el desierto y el Señor lo pasó por el desierto para que el pueblo de Israel experimentara la bendición de la tierra prometida. La bendición que Dios tiene preparada para usted pasa por el desierto. Pasa por momentos de dificultad, pasa por momentos de llanto, pasa por momentos de luto, pasa por momentos de preocupación, pasa por momentos de dificultad absoluta. La gloria de Dios viene después de graduarnos del desierto. Se lo voy a tener que decir de nuevo, porque aunque no sea lo que necesariamente por ahí escuchamos en las redes sociales, pero la gloria de Dios se ha manifestado siempre después de pasar el desierto. Yo no sé cuál sea su desierto. No sé cuál es el proceso de vida al que usted hoy le puede llamar desierto. Al que usted le ha llamado desierto. O quizás usted está hoy mismo. Quizás usted dice: pastor, no, desierto, yo no hablo de desierto, pastor. Mire, yo acabo de cruzar el Mar Rojo. ¡Oh! Acabo de experimentar uno de los tiempos más gloriosos de mi vida. Está bien el desierto para otros, pero yo acabo de pasar por el Mar Rojo en seco. ¡Guau! Y da vueltas con el pandero como María y Aarón. Excelente. Pero aún el Mar Rojo fue la puerta al desierto. Si hoy usted está disfrutando la bendición del Señor, disfrútela, sí. Cruce el Mar Rojo, sí. Y dance de alegría celebrando, sí. Pero siempre esté listo para más de lo que Dios tiene preparado. Moisés sabía que el Mar Rojo no era
el fin por el cual salieron de Egipto. Moisés sabía, imagínense en la mente de Moisés, el corazón de Moisés. El Señor le dijo a Moisés: te llevo a la tierra prometida, anótalo, vamos para la tierra prometida. Y Moisés, imagínense a Moisés cruzando el Mar Rojo. Mire, yo creo que Moisés tuvo una sensación extraña, porque no sé si habrá disfrutado totalmente el Mar Rojo con el deseo de llegar a la tierra prometida, porque el pueblo de Israel no tenía claro para dónde iba, pero Moisés sí tenía claro para dónde iba. Moisés sabía para dónde iba porque su Dios se lo dijo en el desierto. Y cuando está cruzando el Mar Rojo en seco y se escuchaban los truenos de las columnas de agua que se formaron, y escuchaba los carruajes de Egipto viniendo detrás, Moisés sabía que el Mar Rojo no era la cereza en el pastel. Estaba en camino a la tierra prometida. Así que si usted está experimentando hoy el Mar Rojo abrirse enfrente suyo, celebre, pero no se conforme. Hay más del Señor. Hay más del Señor para su vida. Hay más del Señor para su casa. Hay más del Señor a través de su vida. Hay más del Señor que Él quiere hacer. Pero aún si usted está disfrutando el pasar el Mar Rojo en seco, aún si usted está disfrutando el milagro del Señor financiero en su casa, el milagro de sanidad en su casa, usted está celebrando hoy lo que Dios está haciendo en la vida de sus hijos, celébrelo. Cruce el Mar Rojo en seco, crúcelo, disfrútelo, disfrute ver el milagro de Dios en su vida hoy. Pero prepárese, porque lo más glorioso no viene después del Mar Rojo. Lo más glorioso viene después del desierto. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, el último de los primeros 5 libros de la Biblia, conocido como la ley de Moisés. Dice el primer capítulo del libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 29. Capítulo 1 de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 29. Yo quisiera contarle otra historia hoy. Quisiera que la historia que yo le fuera a compartir hoy fuera diferente. Pero le voy a compartir lo que la Biblia habla, la graduación de esta escuela del desierto de Moisés. Quiero que usted y yo veamos cómo termina la escuela del desierto de Moisés y del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 1, versículo 29 hasta el versículo 40 dice la palabra del Señor. Pero yo les dije, dice Moisés, no se asusten ni les tengan miedo a aquellos que veían allá a lo lejos en la tierra prometida. El Señor su Dios va delante de ustedes, le dice Moisés al pueblo de Israel. Está graduándose Moisés. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. Le dice Moisés al pueblo de Israel. Ya en las preparaciones de la graduación, y usted ha visto cuando alguien está preparándose para graduarse, ya está despidiéndose, ya la presión pasó. Dice, también vieron como el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida de sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen, y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho, y entonces el Señor juró solemnemente: ninguno de esta generación, no de cualquier generación, ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, el hijo de Jefone. Él verá la tierra porque siguió al Señor
en todo. Le daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. Además, escucha, Moisés, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Me dijo: Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. En cambio, será tu ayudante Josué, el hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. Anímalo, porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella. Daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. En cuanto a ustedes, den la vuelta y regresen por el desierto hacia el Mar Rojo. Esta fue la graduación de Moisés y del pueblo de Israel en el desierto. ¿Sabe cuál fue la graduación? Reprobados. La escuela del desierto para este pueblo de Israel, para la generación de Moisés y para Moisés, fue una escuela reprobada. La escuela del desierto de Moisés con la generación israelita que salieron de Egipto fue una generación que reprobaron la escuela del desierto. Y no hay mejor manera de aprender, yo siempre digo, más barato y menos doloroso que de los errores de otros. Hay gente que sigue neciamente diciendo: déjeme que yo quiero intentarlo, y si me equivoco quiero saber que me equivoqué. Yo he renunciado a esa necedad y he dicho: prefiero aprender de los errores de otro. Es más barato y menos doloroso. Y yo creo firmemente que podemos aprender de la escuela del desierto en la que Moisés y el pueblo de Israel salieron reprobados. Y no me malentienda, porque el libro de Hebreos usted lo puede leer en su casa, capítulo 11, donde menciona todos los héroes de la fe, los que hoy coronaron la carrera y hoy ya disfrutan del pasaje a la eternidad con Cristo. En la lista está Moisés. En la lista está Moisés. La Biblia dice: por la fe Moisés sin ver lo que el Señor le prometió, fue obediente al Señor. No malentienda que Moisés alcanzó una eternidad con el Señor, pero no vio la tierra que el Señor le prometió ver. Y mire lo que dice la Biblia. Moisés lo declara, y Moisés esconde un poquito ahí la historia, porque Moisés dice, estábamos leyendo y estudiando en el grupo en casa el martes acerca de la autoridad espiritual, y leíamos cómo al pecado de Adán y Eva, cómo se culparon uno al otro, se traspasaban la culpa al momento de su error, después de haber desobedecido la autoridad de Dios. Y Moisés le dice al pueblo, mire cómo le dice al pueblo en el versículo 37: además, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. ¿Sabe qué significa ese por culpa de ustedes? Que Moisés bajó del monte en varias ocasiones de estar en la presencia del Señor, de recibir la dirección de Dios para el pueblo, y los encontraba adorando a ídolos, los encontraba alejados de Dios, los encontraba ofreciendo sacrificios con fuegos desagradables delante de Dios.
Y en una última instrucción del Señor a Moisés le dijo: Moisés, ve donde el pueblo y a la peña que yo te voy a mostrar, tú vas a hablarle a la peña y esa peña va a producir agua. Pero Moisés bajó del monte y se encontró con el pueblo otra vez dándole la espalda a Dios. Y Moisés tenía un problema muy parecido al suyo y al mío, y es que le faltaba la paciencia. Sí, no, pastor, yo soy bien paciente. No se crea tan paciente. Llegarán momentos donde esa paciencia es probada. Y Moisés se encontró con el pueblo y se enojó tanto con el pueblo, que tomó la vara de pastor que él cargaba y con la misma vara que puso en la orilla del Mar Rojo para que el Mar Rojo se abriera, la misma vara, él no hizo caso, agarró la vara, la tomó en su mano y golpeó la piedra. ¡Pah! ¿Cómo que voy a hablarle a esta piedra? No tengo paciencia para hablarle, estoy enojado por este pueblo. Y el Señor le dijo: a causa de ese enojo tuyo, de ese golpe a la piedra cuando te dije que le hablaras, es que tú no verás la tierra prometida. Y Moisés le dice al pueblo: por culpa de ustedes que yo no voy a ir a la tierra prometida. Ve a la escuela del desierto. Vea lo que sale a la luz en el desierto. Vea lo que el desierto expone de nuestras vidas. ¿Cuántas cosas salen a la luz de su corazón, del mío, cuando nos toca pasar el desierto? Yo quiero compartirle lo que Dios en el desierto provoca. Porque los desiertos, déjeme decirle esto, los desiertos de la vida no son para acabar con nuestra vida, por lo menos no en la vida del cristiano. Los desiertos en la vida del cristiano son para prepararlo para la gloria que viene. Los desiertos en la vida del cristiano son para preparar su corazón, para preparar su vida, para preparar su casa, para preparar su familia, para las cosas más gloriosas que Dios tiene después del desierto. ¿Cuántos dicen amén? Dios en el desierto, amada iglesia, primero nos enseña que Él no tiene límites. En los desiertos de la vida, Dios nos enseña que no tiene límites. Le dijo el Señor a Moisés: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Dile que deje ir a mi pueblo. Moisés le dijo: Faraón me va a matar. El Señor le dice: hazlo, porque quien te envía a ti no tiene límites. No, yo no estoy limitado por el Faraón. El poder del Faraón no son mis límites. Ve y dale la orden al Faraón que deje ir a mi pueblo. Y cuando después de 10 plagas y un montón de pruebas, Faraón deja ir al pueblo del Señor, cruzan el Mar Rojo. Ahora Moisés ve a todo el ejército egipcio sepultado en el Mar Rojo. Una cosa que Dios nos enseña en el desierto es que Él no tiene límites. El Dios nuestro, amada iglesia, no tiene límites. No tiene límites. Los límites de la economía de hoy, de la sociedad de hoy, de la política de hoy, de lo que sea de hoy, de nuestras condiciones de familia de hoy, no son límites para Dios. Los límites que usted siente en su desierto no son límites para Dios. No hay nada que a Dios lo asuste. No hay nada que a Dios lo haga echar para atrás. No hay límites para Dios. El desierto nos enseña que no hay límites para Dios. El desierto nos recuerda que Él es nuestro protector. El desierto, en el desierto Dios nos muestra cuánto nos protege. En los momentos difíciles, amada iglesia, es cuando en realidad, cuando nos rendimos al Señor, podemos ver la mano de Dios diciéndonos: te protejo, no te preocupes que yo te guardo. El salmista lo decía en el Salmo 121.
No se duerme el que te guarda. Dice la Biblia en Deuteronomio, usted lo leyó conmigo, versículo 29, capítulo 1. Yo les dije, dice Moisés, no se asusten ni le tengan miedo a las naciones que tienen enfrente. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes. Escuche, tal como vieron que hizo en Egipto. El desierto nos enseña y nos recuerda que Dios es nuestro protector. El momento que usted está pasando, que usted va a pasar de dificultad, usted tiene que entender que si Dios le guardó ayer, hoy también lo va a hacer. Que si Dios protegió su vida ayer, Dios lo va a hacer hoy también en el desierto. Usted tiene que saber que el desierto no está diseñado para acabar con su vida. Aunque el desierto de la vida parezca complicado, hay una mano poderosa que te dice: ayer te guardé, hoy te guardo y mañana te guardaré. Eso es la escuela del desierto. El Señor nuestro en el desierto nos reclama adoración. Nos reclama adoración. ¿Cuánta gente en su momento difícil de la vida abandonó a Dios? Cuando llegó la prueba, cuando llegó la enfermedad, cuando llegó la escasez, cuando llegó la muerte de su ser querido, cuando no llegó aquello que le pedía a Dios, abandonó al Señor. Se apartó del camino de Dios. Pues el Señor en ese momento difícil de su vida, Él no está esperando que nosotros huyamos. Él reclama adoración. Mire lo que dice Éxodo capítulo 7. Ayúdenme por favor con el teléfono. Apáguelo por favor, póngalo en timbre, en vibrador. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Mire cómo dice la palabra del Señor. Anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte, dice Moisés delante del faraón. Ponga atención por favor. El Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que se goce en la tierra prometida solamente? ¿Para que disfrute la leche y la miel y lo publique en las redes sociales y se goce? Para que me adore en el desierto. Deja ir a mi pueblo, porque tengo preparado un desierto donde quiero verle adorándome. Sí, hay tierra prometida, Marco. Hay gloria de parte de Dios allá adelante. Sí, hay bendición, sí. Y si quiere se lo profetizo, hay bendición para su vida. Sí. Pero en medio del desierto, aprenda a levantar sus manos, a doblar sus rodillas, a adorar a Dios. Porque la gloria está condicionada al desierto. Y cuanto más gloria, más desierto habrá. Prepárese para graduarse de la escuela del desierto adorándole. No sea de los que huyen, no sea de los que retroceden, no sea de los que bajan los brazos, de los que se resienten. Levante sus manos y adore a Dios. Pastor, usted no sabe lo difícil que me está tocando. No sé, pero si yo le cuento las que a mí me han tocado también, estamos a mano. Así que no presuma mucho sus problemas. Levante sus manos en medio de ellos. Está pasando algún desierto. Aquí no estamos para tener lástima. Y aquí yo como pastor no estoy para sobarle y nada más. Ay, pobrecito, venga, lloremos juntos. Sí, pero tengo que decirle: levante sus manos, doble sus rodillas
y adore a Dios en medio de su desierto. Nadie más va a hacerlo por usted, porque la gloria que viene más adelante se consigue graduándose en el desierto. En el desierto el Señor nos enseña a ofrecerle a Él nuestra mejor ofrenda. Nuestra mejor ofrenda. Yo quiero que usted sepa una cosa. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son los libros que narran toda la historia de Moisés y el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y yo quiero que usted sepa esto, que la mayor cantidad de contenido de estos 4 libros que le acabo de mencionar se trata de lo que menos le gusta al cristiano de hoy: ofrendar al Señor. Está lleno de ofrendas consagradas a Dios. Hacían una escala aquí, levantaban un altar y traían sus mejores animales, sus mejores cosechas, y la ofrecían en adoración al Señor como una ofrenda. Hacían otra parada, volvían a levantar un altar al Señor y ofrecían ofrenda. Y si hay una cosa de la que este pueblo había aprendido en el desierto y que Dios le estaba enseñando, porque todo fue orden de Dios, el Señor les decía: paren aquí y quiero que me entreguen una ofrenda. Éxodo capítulo 8, versículo 28. Escuche la respuesta del faraón. Está bien, pueden ir, contestó el faraón. Los dejaré ir al desierto. Mire, faraón no se dio cuenta, faraón. Pero faraón fue una voz profética de parte de Dios para el pueblo de Israel. Faraón le dice a Moisés: está bien, pueden ir, contestó el faraón. Los dejaré ir al desierto. No a la tierra prometida, los dejaré ir al desierto para ofrecer al Señor, a su Dios, sacrificios, para que ofrezcan ofrenda al Señor en el desierto. Amada iglesia, el desierto tiene que enseñarnos a nosotros lo que Dios quiere enseñarnos: aprender a depender de Él y honrarle a Él con nuestros bienes. Aprenda a entregarle a Él todo su ser, todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, porque el desierto es la puerta a la cosa más grande que viene. Y si en el desierto usted se aferra a lo que tiene, entonces no va a poder graduarse y prepararse para lo que viene, porque lo que Dios tenía preparado allá en Canaán no se comparaba con todas las ofrendas que el pueblo de Israel ofrecía en el desierto. Todo era pequeño, todo era poco, todo era escaso en el desierto. Pero en medio de la escasez, el Señor pedía ofrenda. El Señor pedía, porque yo tengo que decirle esto: el Señor no necesita nuestros bienes. Él prueba su corazón y el mío cuando le adoramos a Él con nuestros bienes. El Señor prueba de qué está hecho nuestro corazón cuando usted y yo ofrendamos. Cuando usted y yo ofrecemos primicias, que todo eso pasó ahí. Cuando usted y yo diezmamos, el Señor está probando nuestro corazón. Y no hay una cosa más linda que en el desierto decirle: Señor, aún en el desierto yo voy a confiar en ti. Yo te voy a honrar a ti con mis bienes. Yo voy a ofrecer ofrenda que te agrade a ti, Señor. Eso es lo que el pueblo de Israel hizo en el desierto. Fue lo que Dios les enseñó en el desierto.
Hay gente que quiere ver la bendición económica del Señor en su vida y ofrenda hoy, diezma hoy, todo el siguiente año ya no, ¿por qué? Porque es que está pasando por pruebas. Sí, yo quiero desafiarle para que haga como la viuda, como aquella viuda que le dijo, el profeta le dijo, ¿qué tienes de comer? Le dijo la viuda, mira, tengo un puñadito de harina y un poquito de aceite. Vamos a hacer la última torta de pan y estamos listos con mi hijo para morirnos. Y el profeta le dijo, muy bien, haz lo que tú tengas que hacer. Sigue tu plan, pero primero, dame a mí de comer. ¿Qué desierto más difícil que el de aquella viuda? ¿Qué desierto más difícil el de un padre, de una madre que no tiene que ofrecerle de comer a sus hijos? Dígame, ¿qué desierto más difícil que ese? ¿Qué desierto más difícil que no poder darle a nuestros hijos lo que ellos tanto necesitan? Y que ahí en ese desierto el Señor diga, está bien, qué bueno que tengas ese espíritu de proveedor tan lindo, pero quiero que me honres a mí en tu desierto. El profeta le dijo, está bien, sigue tu plan, pero primero dame a mí de comer. Y por eso muchos hoy tienen problemas y dicen, ¿cómo que yo voy a darle ofrenda a la iglesia? ¿Cómo que si en mi casa, si en su casa hay necesidad, si en su casa hay desierto, aproveche la oportunidad para decirle, Señor, lo que tengo vengo a ofrecértelo, porque quiero ver tu gloria en medio de este desierto. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que cuando aquella viuda empezó a cocinarle al profeta, dice la Biblia, que todo empezó a multiplicarse. Y el Señor le dijo a través del profeta a aquella viuda, nunca más en tu vida va a escasear ni el aceite ni la harina en tu casa, porque me has adorado con tus bienes en el peor de tus desiertos. Esa es la escuela del desierto. El Señor en la escuela del desierto nos muestra su poder proveedor. Ponga atención, porque mire, lo que Dios está haciendo ahora mismo es tremendo en nuestra vida. Éxodo 8:28. Perdón, Éxodo 16:35 dice la Biblia. Escuche lo que pasaba en el desierto. Los israelitas comieron maná durante 40 años. Maná era una comida extraña. Una comida extraña. Era una especie de masa que se recogía del rocío que Dios enviaba en el suelo del desierto cada mañana. Y el pueblo de Israel recogía su porción todas las mañanas por 40 años. No hablemos de un Dios que abandona en el desierto. No. Me decía mi hija la semana pasada, me decía, papi, ¿y por qué Dios le dio permiso al diablo para que Job se quedara sin nada? Y mientras teníamos esa plática tan teológica ahí juntos, yo pensaba en esto que yo estoy compartiéndole ahora. Y es que Dios no nos asegura que no habrán desiertos. Es que si a Él le place, Él permitirá un desierto en su vida. Él permitirá una dificultad en su vida. Pastor, pero Dios, ¿qué tan malo es Dios? No, Dios no es malo. Dios es bueno. Y lo que Él tiene preparado ahí adelante es más grande que el desierto que usted está viviendo hoy. Y lo que Él está haciendo es preparando nuestra vida, preparando nuestro corazón. Hay gente que si Dios le entrega la gloria que ha preparado, se la entrega hoy, sin pasar por el desierto, la echa a perder.
Porque hay mucha gente, está comprobado, hay mucha gente que la bendición de Dios les ha hecho daño. La bendición de Dios les ha hecho daño, los ha mareado, los ha enorgullecido, los ha alejado de Dios. Pero cuando hemos pasado 40 años en el desierto, cuando los hijos de Caleb, cuando los hijos de Josué, cuando los nietos de Moisés habían comido maná por 40 años, claro que sabían que Dios les iba a proveer allá en la tierra de Canaán. Porque en la escuela del desierto nos enseña que por muy difícil que esté la situación, habrá maná todos los días. Habrá provisión de parte del Señor. En el desierto Dios tiene provisión para el que le sigue, para el que le busca, para el que permanece fiel. Hay provisión de parte del Señor todo el tiempo que dure el desierto. Amada iglesia, el Señor en el desierto nos forma nuestro carácter, nos enseña humildad y nos elimina la queja y la murmuración. Estos son males que hoy afligen a muchos cristianos. Un carácter muy alejado del carácter que Cristo quiere desarrollar en nosotros. El carácter es el comportamiento que nosotros tenemos para enfrentar la vida. El carácter. Hay gente que dice: pastor, que yo tengo mi carácter. Pues ese carácter, si es así como usted se lo está presumiendo, entonces asesínelo y dígale: Señor, forma tu carácter en mi vida. No, pastor, es que mira, a mí no me pueden decir mucho porque es que yo me revuelvo, pastor. Soy mecha corta. No, ese no es el carácter de Cristo. Y ese carácter se forma en el desierto. Quizás usted necesita un par de desiertos. O quizás los desiertos que ha pasado no se graduó del desierto. El Señor quiere enseñarnos un mal que hay en mucho pueblo cristiano de hoy: es la falta de humildad. El pecho inflado, la prepotencia, el ver por debajo de los hombros a otros, el sentirse con el derecho de menospreciar a otros solo por esto o solo por lo otro. Muchos pasan por el desierto y no se gradúan del desierto porque salen del desierto todavía sin humildad. Y el Señor quiere eliminar la queja y la murmuración de su pueblo. ¿Y sabe qué usa el Señor para eliminar la queja y la murmuración? El desierto. El desierto. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 10. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver a los egipcios, al ver que los egipcios los alcanzaban. Eso fue cruzando el Mar Rojo. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: escuche por favor. Entonces clamaron al Señor, porque es que no son tan mundanos, no están tan perdidos. Sí, no se pierden el culto, pero siguen teniendo problemas de carácter. Clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué? ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¡Ah, qué humildad! ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Eran esclavos en Egipto, pero tenían tantos problemas con su carácter.
Eran tan soberbios, tan prepotentes, que el Señor tenía que llevarlos al desierto. ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, te lo dijimos, Moisés. Déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Sabe qué es lo triste? Que así hay muchos cristianos hoy en día, que prefiere ser esclavo de Egipto antes que graduarse del desierto, antes que soportar el desierto de la vida y levantar sus manos y adorar a Dios y en silencio rendirse delante de Él y decirle: Señor, aún en el desierto te sigo amando. Pero no, muchos siguen actuando así. Deuteronomio capítulo 1 versículo 32 dice: pero aún después de todo lo que Dios hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios. Escuche, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con columna de fuego y de día con columna de nube. Cuando el Señor oyó que se quejaban, ojo iglesia, mis amados hermanos, mucho cuidado con nuestras quejas. Porque cuando el Señor oyó a su pueblo en el desierto que se quejaban, aun cuando Él era fiel, aun cuando Él no fallaba, aun cuando Él les guardaba, aun cuando Él les proveía, aun cuando Él les seguía mostrando su amor, cuando los escuchó quejarse en el desierto, se enojó mucho y juró el Señor: ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que yo aseguré, juré, prometí a sus antepasados. Yo tengo que decirle esto de parte de mi Señor: cuanto más usted se queje en medio de su dificultad, más usted estará alejándose de que Dios cumpla el plan que Él ha diseñado. A medida de su queja, así de lejos tendrá usted la tierra prometida. A mayor queja, más distante usted se va volviendo de la bendición del Señor. La escuela del desierto nos enseña el Señor en ella a eliminar la queja. Hay demasiada queja en este mundo, demasiada queja. Nos quejamos muchas veces por todo, cuando necesitamos aprender a ver lo que Dios está haciendo. Nos quejamos tanto por lo que no tenemos, por lo que nos hace falta, por lo mal que parece que va la cosa, sin ver, sin apreciar, sin celebrar, sin disfrutar lo que Dios está haciendo, ha dado hoy. El Señor dice que Dios, la palabra del Señor dice que Dios se enoja con la queja de su pueblo, especialmente cuando Él no ha soltado su mano. ¿Cómo le parece a usted cuando sus hijos se quejan de que usted no les da el juguete ese que quieren, cuando no les ha hecho falta nada? ¿Cómo se siente usted? ¿Enojado? Sí. Así nos pasa a todos. Así también le pasa a Dios. No se queje en el desierto. No nos quejemos en el desierto. Porque si Dios nos está pasando por el desierto, no se olvide que no es el desierto el destino. El desierto es la estación que estamos atravesando, pero el destino es la bendición que Él tiene preparada. Dice en Números capítulo 32 versículo 13:
Estoy terminando, a ver si me ayuda a ministrar alabanza, por favor. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto. Los hizo vagar en el desierto durante 40 años. Escuche, escuche por favor. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años, hasta que murió la generación entera. La generación entera que había pecado ante los ojos del Señor. El Señor no permitió que ni uno de aquella generación se graduara del desierto. Hay muchos cristianos que el desierto es la única estación de su vida, porque se queja demasiado, porque su carácter no es sometido al carácter de Dios, porque le hace falta humildad, porque no adora, porque no ofrenda, porque murmura, porque levanta ídolos en el desierto. Y el Señor lo deja en el desierto hasta que el enojo del Señor colma y acaba con el plan. Termina con la posibilidad de bendecirle. Hay cristianos que se han muerto sin ver la bendición del Señor, porque en el momento donde necesitaban levantar sus manos y permanecer firmes en el desierto, se quejaron, murmuraron y no le adoraron. Póngase de pie, por favor.